Es increíble la de cosas que se pueden hacer si te tocan 10.000 millones de euros. Claro que no es lo mismo como cuando apareció la moneda a finales del siglo XX, porque en 150 años la vida ha cambiado mucho. Pero sigue siendo muchísimo dinero. Cuando me tocó el boleto de la Euroloto, creí morir de un infarto. Tanta alegría no me cabía en mi castigado corazón. Era un punto de inflexión en mi vida. A partir de ese momento, la felicidad me sonreiría. Sin embargo, pronto empecé a cansarme de gastar tanto dinero sin sentido. Enseguida me aburría de todo y de todos. El interés por cualquier cosa se desvanecía tan rápido como cuando había aparecido. No tenía ilusión por nada. Así fue hasta que conocí a un grupo de científicos obsesionados con la posibilidad de aplicar la física cuántica a los viajes en el tiempo. Aquello despertó mi interés. Y sin mucha esperanza, invertí. Y madre mía, sin saber cómo la empresa llegó a tener éxito. Ahora teníamos en nuestras manos la posibilidad de viajar al pasado. Y quién sabe si de poder cambiarlo. Si el viaje en sí me asustaba, la idea de poder cambiar algo me aterrorizaba. Pero el grupo de asesores en física que contraté había llegado a una solución tranquilizadora mucho antes de empezar con el proyecto. El pasado, pasado está. Y si en este presente hago un viaje al pasado, será porque eso ya ha ocurrido. En resumen, no podríamos cambiar nada aunque quisiéramos, y esa conclusión dio pie a nuestro proyecto. Misterios de la historia. Increíble. Ahora podríamos conocer la verdad sobre grandes misterios históricos. Lo que no aparece en los libros, lo que nadie ha llegado a saber jamás. Ese sería nuestro proyecto. Era necesario elegir cuidadosamente nuestros objetivos y preparar los viajes escrupulosamente. Nos costó 3 años más y muchísimo dinero. Pero lo habíamos conseguido. Teníamos preparados 3 destinos que, por supuesto, había elegido yo, que para eso era el socio capitalista. Los 3 serían ejecutados a la vez por 3 miembros del equipo especialmente entrenados. El primero fue asignado al último becario que había entrado en plantilla, Alfredo, hijo de pescadores. Un joven fuerte y de piel curtida, cuyo objetivo era viajar a la época de Colón para averiguar la verdad del descubrimiento de América. Su misión era enrolarse en la Santa María, por lo que necesitábamos a un hombre con experiencia en la mar. Era perfecto para el puesto. Después estaba Enrique. Era un excéntrico y brillante matemático, algo paranoico, que dominaba perfectamente varios idiomas, entre ellos el alemán. Su misión era presenciar de primera mano los comienzos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y descubrir cuánto de esoterismo y cuánto de locura había en el movimiento nacionalsocialista de Hitler. Era más bien bajito y, aunque muy pálido, tenía el pelo oscuro, por lo que probablemente le costaría acercarse a los arios más radicales, pero su dominio del alemán y el doctorado en historia del siglo XX seguía marcándole como el más indicado. Por último estaba mi viaje, y sin lugar a dudas, creo que el más importante de todos los destinos que podían realizarse. Mi misión era la de viajar al momento de la muerte y, sobre todo, presenciar la resurrección de Jesús de Nazaret. En principio pensamos en Enrique para este viaje porque también dominaba las lenguas semitas, pero él rechazaba todo lo que tuviera que ver con el mundo judío. Quizá por eso, el viaje a la Alemania nazi se ajustaba más a su perfil. Y aunque algunos creíamos que sus ideas rozaban la xenofobia, seguía siendo el candidato perfecto, por lo que yo me quedé con la misión de la antigua Palestina. Y así tuve que estar 2 años formándome para no desentonar cuando me moviera por la zona. Sería un reportero de incógnito y debía salir todo a la perfección. Ropa, costumbres, idioma, moneda, todo había sido estudiado al milímetro y no había margen para errores. Por fin llegó el día. Los 3 teníamos que entrar en la máquina que nos dejaría en el lugar y momento elegidos para cada uno. Una vez transcurrido el tiempo suficiente para recabar información sobre el misterio histórico que debíamos observar, volveríamos a nuestro presente y podríamos estudiar las pruebas que hubiésemos conseguido. Era sencillamente fascinante.
Mi momento llegó, y tras unos instantes de oscuridad, aparecí en mitad de un olivar. Desorientado y sin saber a dónde ir, intenté situarme. Pronto descubrí las murallas de lo que debía ser la antigua Jerusalén, y hacia allí me encaminé con la esperanza de que mis ropajes y mi acento fuesen lo suficientemente acertados como para pasar desapercibido. Sin embargo, cuando conseguí ajustar mis sensores, me encontré con una desagradable noticia. Había llegado tarde. Exactamente con 2 días de retraso. Aquello me sobresaltó, e intenté dirigirme al sepulcro con la esperanza de ser testigo al menos de la resurrección de Jesús y descubrir qué había de verdad. ¿Quién sabe? A lo mejor podría desvelar el misterio de la sábana santa, que aún sigue siendo venerada por muchos creyentes. Cuando estaba a pocos metros de la entrada, un tremendo fulgor me dejó cegado. Ya no tenía dudas. El sepulcro estaba abierto. Los guardias estaban huyendo aterrados, y una paz increíble inundó todo mi ser. Había sido testigo de la resurrección, aun sin haber visto realmente nada. Un minuto después, aún aturdido por la experiencia, llegaron 2 mujeres asustadas, llorando. Entonces me acerqué, y sin saber por qué, les dije que no tenían por qué temer, porque aquel al que buscaban ya había resucitado. En ese instante recordé que la frase que acababa de pronunciar estaba escrita en el Nuevo Testamento. Era yo. Aquel ángel que anunció la buena nueva a María Magdalena. Era yo. No podía salir de mi asombro. Aquello era más de lo que podíamos imaginar. Cuánto lamentaba no haber tomado más en serio mis sesiones con el psicólogo. El viaje en el tiempo podía afectarnos mucho más de lo que esperábamos. Para las próximas misiones tendríamos que poner más hincapié en las posibles secuelas psicológicas. Era un problema que debíamos subsanar. Por fin volví lleno de impaciencia para relatar lo que había vivido, mi experiencia. Empero enseguida me di cuenta de que algo no iba bien. Si bien el viaje de Alfredo fue un éxito al traer grabaciones de un desconocido mapa de Colón de manufactura templaria que habría guiado al almirante hacia el nuevo continente, la misión de Enrique había sido un fiasco. Por lo visto, tras llegar a Viena para seguir los pasos de Hitler, donde había sido rechazado en la Academia de Pintura de la capital austríaca, le había perdido la pista. Transcurrido el tiempo, la máquina había traído en su lugar a un hombre muy alterado, también bajito y de pelo oscuro, que hablaba alemán, el cual había contraído una extraña enfermedad degenerativa en el transcurso del viaje, que hacía peligrar su vida. El hombrecillo se encontraba en una sala rodeado de cables. Rápidamente me dirigí a la estancia para verle e intentar averiguar qué había sucedido. Entonces lo comprendí todo. Aquel hombre se parecía muchísimo a Enrique, pero afirmaba que se llamaba Adolf. Era Adolf Hitler. Enrique lo tenía todo planeado: suplantar al verdadero Hitler para ponerse al frente de la Alemania nazi y así exterminar a los judíos. Sin pretenderlo, habíamos creado un monstruo ofreciéndole la posibilidad perfecta para conseguir sus fines. Paradójicamente, los viajes en el tiempo me habían convertido a mí en un ángel y a Enrique en el mismísimo diablo. Nunca más volvimos a preparar otra misión. La misma noche en la que el verdadero Hitler falleció, prendimos fuego a las instalaciones. Jugar con la historia es jugar con fuego. Y Enrique se había quemado, llevándose con él la vida de millones de inocentes.